La leyenda del Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica asociada al canibalismo y a la supervivencia en los duros inviernos de Norteamérica. Se le representa como un ser humanoide, raquítico y bestial, que acecha en los bosques y atrae a sus víctimas con voces embrujadas. Prefiere lugares solitarios, especialmente bosques. Acecha en silencio y nunca se muestra hasta atacar. Según la leyenda, llama a sus víctimas por su nombre, como un canto de sirena, atrayéndolas hacia el bosque. Se percibe su presencia como un viento helado que paraliza la naturaleza en invierno. Sus ataques rara vez dejan huellas, salvo rastros en la nieve que terminan abruptamente, sugiriendo que levanta a sus víctimas para devorarlas. Cuenta la leyenda transmitida de generación en generación que cuando el viento helado soplaba entre los árboles desnudos, y con él viajaba un susurro que parecía pronunciar nombres olvidados. Los ancianos decían que no era el viento, sino el llamado del Wendigo, el espíritu del hambre insaciable. Nadie sabía cuándo aparecía, solo que lo hacía en los inviernos más crueles, cuando la nieve cubría todo y el hambre obligaba a los hombres a quebrar el mayor de los tabúes, comer carne humana. Quien lo hacía, quedaba marcado. Su cuerpo se volvía delgado, la piel se pegaba a los huesos, los ojos se hundían en las cuencas, y un hedor a muerte lo acompañaba. Así nacía el Wendigo. Se decía que caminaba sin dejar huellas, que acechaba en silencio, y que cuando el bosque quedaba inmóvil, era porque él estaba cerca. Algunos juraban haber escuchado su voz llamándolos por su nombre, como un canto de sirena que los arrastraba hacia la oscuridad. El Wendigo no era solo un monstruo, era un recordatorio. Un castigo para quienes cedían al hambre y a la desesperación. Su figura encarnaba el miedo más profundo de los pueblos algonquinos, perder la humanidad en medio del frío y la soledad. Aunque muchos lo consideran solo un mito, hay quienes aseguran haberlo visto o sentido su presencia acechando entre los árboles. Algunos sobrevivieron para contarlo. Otros, simplemente desaparecieron. A continuación, te compartiré algunos de los encuentros más escalofriantes con esta criatura que, según dicen, no solo devora carne, sino también la voluntad humana. El abuelo que sobrevivió al Wendigo. El abuelo y la nieta frente al fuego. La noche había caído sobre el bosque con un silencio espeso, como si cada rama y cada hoja se hubieran rendido al frío. Dentro de la cabaña, el fuego chisporroteaba en el fogón improvisado, lanzando destellos anaranjados que iluminaban los rostros de un abuelo y su nieta. Ella, envuelta en una manta, observaba las llamas con fascinación, mientras él, con la calma de los años, acomodaba su pipa y se inclinaba hacia el fuego. El viento soplaba entre los árboles, y la niña, con la inocencia de quien aún cree que todo tiene explicación, preguntó por qué el abuelo siempre decía que el viento traía voces. El anciano sonrió con gravedad, como si la pregunta hubiera esperado toda una vida para ser formulada. No era solo viento, explicó, sino la memoria de los hombres y de los monstruos. Y entonces, con un tono que hizo que las llamas parecieran temblar, pronunció un nombre que la niña nunca había escuchado: Wendigo. El sonido de aquella palabra se quedó suspendido en el aire, pesado y extraño, como si no perteneciera al idioma de los vivos. El abuelo le contó que el Wendigo era un espíritu del hambre, un castigo para los hombres que olvidaban lo que significaba ser humanos. En los inviernos más crueles, cuando la nieve cubría todo y no quedaba alimento, algunos desesperados rompían el mayor de los tabúes, comían carne humana. Y entonces, el Wendigo los reclamaba. La niña lo escuchaba con los ojos muy abiertos, imaginando figuras deformes caminando entre la nieve. El abuelo describió cómo aquellos hombres se transformaban, la piel se pegaba a los huesos, los ojos se hundían en las cuencas, y un hedor a muerte los acompañaba. Caminaban como sombras, siempre hambrientos, nunca saciados. El Wendigo no conocía descanso. El silencio del bosque se volvió más pesado, como si las palabras hubieran despertado algo. La niña preguntó cómo se sabía que estaba cerca, y el abuelo respondió que el bosque se detenía. Los pájaros callaban, los árboles parecían contener la respiración, y entonces un viento helado soplaba. Ese viento no era normal, era su llegada. Ella se abrazó a la manta, sintiendo que el frío había entrado en la cabaña. El abuelo continuó, relatando que el Wendigo llamaba a sus víctimas por su nombre. Una voz suave, como la de alguien que amaban, que los invitaba a seguirla. Muchos habían desaparecido así, caminando hacia la nieve, creyendo escuchar a su madre, a su hermano, hasta que ya no regresaban.
A veces quedaban huellas, pero terminaban de golpe, como si el Wendigo los hubiera levantado en brazos y se los llevara. El anciano bajó la voz, casi en un susurro, y le advirtió que si alguna vez escuchaba su nombre en el bosque, no debía responder. No debía seguir la voz. Debía quedarse cerca del fuego, porque el fuego era su guardián. La niña tragó saliva, y el fuego iluminó su rostro lleno de temor y fascinación. El abuelo explicó entonces el significado más profundo del mito. El Wendigo no era solo un monstruo, sino un recordatorio. Enseñaba que el hambre podía volver a los hombres bestias, que la desesperación podía arrancarles la humanidad. Era el precio de olvidar quiénes eran. Cada historia guardaba una lección, y ésta recordaba que incluso en la peor tormenta, había que resistir sin traicionar a los propios. El viento sopló entre las ramas, y por un instante la niña creyó escuchar su nombre. Se estremeció y miró al abuelo, que la tranquilizó con calma. El bosque jugaba con los miedos, dijo, pero mientras el fuego siguiera vivo, el Wendigo no podría entrar. Echó otra rama al fuego, y las llamas crecieron, iluminando la cabaña con un resplandor cálido. La niña, más tranquila, preguntó si alguna vez lo había visto. El abuelo guardó silencio unos segundos, mirando las llamas como si buscara en ellas un recuerdo. Finalmente confesó que lo había sentido. Una noche, el bosque se quedó mudo, y el viento helado lo llamó por su nombre. Pero él se quedó junto al fuego, como ahora, y el Wendigo se fue. La niña lo miró con admiración y miedo. Entonces comprendió que el fuego no era solo calor, sino símbolo de humanidad, compañía y esperanza. El Wendigo no soportaba eso. El abuelo la abrazó, y juntos miraron cómo las llamas bailaban. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de la cabaña la historia había dejado su huella, un recordatorio de que los monstruos más terribles nacen del hambre y la soledad, y que la única defensa contra ellos es la luz compartida. El Wendigo en el bosque de los susurros. El guardabosques. Samuel tenía 47 años y trabajaba como guardabosques en una reserva forestal al norte del país. Era un hombre solitario, acostumbrado al frío, al silencio y a los secretos que los árboles guardan. Vivía en una cabaña de madera, sin vecinos, sin señal, con una radio de onda corta como única compañía. Una noche de invierno, recibió un aviso por radio: excursionistas habían reportado gritos en la zona del cañón helado. Samuel tomó su linterna, su rifle, y salió a investigar. La nieve caía suave, y el bosque estaba en completo silencio. Demasiado silencio. Al llegar al cañón, encontró huellas humanas. Pero algo no cuadraba, los pasos eran erráticos, como si alguien hubiera corrido en círculos. Luego, vio otras huellas. Más grandes. Más profundas. No eran de oso. Ni de lobo. Eran de algo que caminaba sobre dos patas, pero no era humano. Samuel siguió el rastro. El aire se volvió más denso. El olor cambió, ya no era el aroma limpio de la nieve, sino algo más podrido. Como carne vieja. Encontró una mochila rasgada, restos de ropa, y sangre congelada. No había cuerpo. Solo un chillido lejano, como el crujir de ramas mezclado con un lamento. Entonces lo vio. Una figura alta, huesuda, con piel grisácea pegada al cuerpo. Tenía cuernos como de ciervo, pero retorcidos. Los ojos eran dos pozos negros. La boca, alargada, llena de dientes finos. El Wendigo. Samuel apuntó con el rifle, pero no disparó. La criatura lo miró. No se movía. No respiraba. Solo lo observaba, como si lo reconociera. Samuel retrocedió. La criatura desapareció entre los árboles, sin dejar huella. Samuel volvió a la cabaña. Cerró puertas y ventanas. Encendió la radio, pero solo escuchó estática. Esa noche, no durmió. Soñó con carne cruda. Con huesos. Con gritos. Al despertar, tenía sangre en las manos. No suya. No sabía cómo había llegado allí. Buscó en sus libros viejos. Encontró una leyenda: el Wendigo es el espíritu del hambre. Nace cuando alguien consume carne humana en la desesperación. Se alimenta de la culpa, del frío, de la soledad. Y cuando te elige, comienza a susurrarte. Samuel comenzó a escuchar voces. No por la radio. En su cabeza.
Tú también tienes hambre, decían. Samuel decidió quemar la cabaña. Sabía que no podía quedarse. Antes de irse, dejó una nota en el cuaderno de guardia. No vengan al cañón. No sigan las huellas. El Wendigo no busca carne. Busca compañía. Nunca más se supo de él. Algunos dicen que lo vieron vagando por el bosque, con los ojos vacíos y la piel pegada al hueso. Otros creen que se convirtió en uno de ellos. Y en las noches más frías, cuando el viento sopla entre los árboles, algunos excursionistas aseguran escuchar susurros. No de ayuda. No de miedo. De hambre. El susurro del Wendigo. Clara era bióloga y llevaba 3 semanas trabajando en una estación de monitoreo forestal, a más de 200 kilómetros del pueblo más cercano. Estaba sola. Su compañero debía llegar días atrás, pero una tormenta de nieve bloqueó los caminos. La radio funcionaba a ratos. El generador, apenas. La estación era una cabaña de madera con ventanas pequeñas, rodeada por un mar de árboles congelados. El silencio era absoluto, salvo por el crujido de la nieve y el zumbido del viento. Clara lo soportaba bien. Hasta que comenzaron los ruidos. Primero fueron pasos. Ligeros, pero pesados. Como si algo caminara sobre la nieve sin hundirse. Luego, los susurros. No venían de la radio. Venían de afuera. O peor, de dentro de la pared. Una noche, mientras revisaba sus notas, escuchó un golpe seco en la puerta. Salió con la linterna. No había nadie. Solo huellas. Largas. Desproporcionadas. Como si un ciervo hubiera caminado en 2 patas. Clara intentó racionalizarlo. Tal vez un alce. Tal vez el viento. Pero algo no encajaba. Los animales no se acercaban a la estación. Ni siquiera los cuervos. Y el aire olía raro. Como a carne vieja. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro justo al otro lado de la pared de madera. Y Clara se levantó de un salto. Tomó su linterna y su cuchillo. Caminó hacia la puerta. El susurro se repitió, más claro. ¿Tienes frío? Yo también. Abrió la puerta de golpe. Nada. Solo el bosque blanco. Pero al girar hacia la ventana, lo vio. Un rostro alargado, pálido, con ojos hundidos y una boca demasiado grande. Estaba pegado al vidrio, observándola. Cuando gritó, la figura desapareció como humo. Clara dejó de comer. No por miedo. Por náusea. Todo le sabía a hierro. Soñaba con carne cruda. Con huesos. Con su propio cuerpo, delgado, estirado, caminando entre los árboles. Encontró un libro viejo en la estación. Un diario de un investigador anterior. Las últimas páginas eran incoherentes, pero repetían una palabra: Wendigo. No es un animal. Es un eco. Un hambre que se mete en tu cabeza. Te susurra. Te vacía. Clara comenzó a escuchar los susurros incluso de día. No necesitaba dormir para soñar. Una tarde, al mirarse en el espejo, no se reconoció. Su rostro estaba más delgado. Sus ojos, más hundidos. Y detrás de ella, por un segundo, vio una sombra alta. El helicóptero llegó una semana después. Clara no respondió por radio. La encontraron sentada en la nieve, descalza, con los labios morados y los ojos abiertos. No hablaba. Solo silbaba una melodía rota. En la estación, todo estaba en orden. Salvo por una pared, cubierta de dibujos hechos con carbón. Figuras delgadas, con bocas abiertas y ojos vacíos. Y una frase repetida una y otra vez. El hambre no es mía. Pero ya vive en mí. Clara fue trasladada a un hospital. Nunca volvió a hablar. Pero en las noches más frías, se levanta, se acerca a la ventana, y susurra. Tú también sientes el hambre, ¿verdad? Recuerda que si alguna vez te adentras en los bosques del norte, donde el frío muerde y el silencio pesa, recuerda esto: no te alejes del sendero. No ignores el crujido de ramas detrás de ti. Y sobre todo, no sigas las voces. Porque el Wendigo no grita. Susurra. Dicen que aparece cuando el hambre se vuelve más fuerte que la razón. Que se alimenta de quienes están solos, débiles, rotos por dentro. No busca carne.
busca voluntad. Y cuando te elige, comienza a hablarte. Te promete calor. Te promete fuerza. Pero lo que te da, no es humano. Si ves una figura alta, huesuda, con cuernos retorcidos y ojos vacíos, no corras. Ya es tarde. Si sueñas con carne cruda y despiertas con sangre en las manos, no lo niegues. Ya está dentro. No acampes en zonas sin señal. No ignores el olor a carne podrida en el aire. Y nunca, nunca respondas si el bosque te llama por tu nombre. Porque el Wendigo no olvida. Solo espera a que tengas hambre.